aunque sea verlos por acá, encontrarnos. El martes que viene ya nos veremos en el aula magna. eh, y el miércoles en el Select, ¿sí? Porque no tenemos aula magna. El martes tenemos porque una compañera que da filosofía por este año nos cambió el aula, porque yo entiendo que es mejor el aula magna, porque tiene pizarrón, porque está más adaptada a dar clases. El Select es un cine, no está adaptado para dar clases. Bien. Eh, es, Primera pregunta, ¿están pudiendo entender esta cosa de cómo se generan, de que las diferencias son sociales, son creadas, son de distinto tipo, son universales, pero a la vez son originales, en cada lugar son de una manera distinta? Eh, ¿Están pudiendo ver eso en las lecturas? Estoy un poco preocupada, porque esta parte es como cuando uno se tira a la pileta. Es como cuando se tiran a la pileta, vieron que el primer chapuzón es como todo un desafío. ¿M? Entonces, muchas veces ustedes frente al desafío, en vez de meterle un poco el doble de esfuerzo, un poco se retiran. Entonces, me preocupa un poco saber cómo están trabajando, cómo están con el estudio y si están pudiendo resolver estos temas que les propone el programa. A ver quién abre el micrófono y cuenta. Profe, por ahí un poquito ayer Dale. en el práctico nos costó un poquito tratar de entender el texto de Spiegel, pero o sea, básicamente es lo mismo que sale en la ficha de cátedra, pero no es como que no lo entendieron. Yo creo que con la ficha 1 y 3 se lo entiende un poco más que con el texto de Spiegel, digamos, lo que es la historia social, todo eso. Ujú, ujú. Bien. Y con esto de esta ficha 3, Fran, ¿cómo te está yendo? Y por ahora, bien, por ahí lo que creo que nos faltaba ver todo lo que era la esclavitud, el esclavismo, la sociedad esclavista, de ver la jerarquización, toda esa parte, pero no dentro de todo lo voy llevando porque dentro de toda una lectura medio entretenida te llama un poco dentro de todo para mantener la atención. Bueno, Fran, ya podemos saber, no nos conocemos mucho todavía, pero te vamos a aceptar en la carrera de historia cuando quieras, porque se ve que te gusta bastante, o sea, te llama la atención, te produce inquietud, así que cuando te desengañes de la comunicación te esperamos con los brazos abiertos en la carrera de historia. Este, bien, bueno, entonces tenemos esto que se llama, habíamos dejado ayer, voy a empezar a pasar el power, perdón. A ver, compartir pantalla. Empieza a compartir. Y ahora... O sea que yo dejo de verlos, ¿no? Porque para compartir pantalla los tengo que dejar de ver. Ahí. Y ahora que... Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Sí, Sí, profe. sí se Perfecto. puede ver bien. Sí, profe. Bueno, a ver, ahora vamos a ver dónde dejamos ayer. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dejado en esta imagen, que era la de los productores de alimentos o proceso de agriculturización, es decir, de aprender cómo, eh, cómo se planta y también cómo se crían los animales domésticos, cómo eso cambia la manera en que se sitúa. Para nosotros es interesante que ustedes además miren
que una vez que se produce un cambio importante en el mundo, cambian todos los terrenos, cambia cómo se piensa, cambia la psicología, cambia la organización del espacio, cambian las familias, cambia qué se come, cómo se come. Alguien hablaba ayer, cambia el lenguaje, porque se requiere de un lenguaje mucho más complejo para hablar del cielo, del clima, de las plantas, de la tierra, de los distintos, no dioses, pero sí de las fuerzas de la naturaleza que ya dijimos supraterrenas, es decir, cambia todo. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes van a tratar muchas veces en la materia y también uno lo ve cuando lee cosas en los diarios o la radio, etcétera, que dice tal cosa pasó porque y se da una razón. Y como ustedes verán, nunca hay una razón. Siempre hay un conjunto de elementos complejos, entrelazados y en movimiento para explicar un fenómeno. Entonces, ustedes, ya sea en un trabajo práctico o en un parcial de la facultad, o ya sea ya escribiendo o hablando de cosas, van a saber que cualquier explicación que nosotros querramos que sea real, científica, que aspire a la verdad, una nunca puede decir es porque y dar una razón, sino que siempre tiene que estar preocupado cuáles son esas diversas eh, tipos de elementos que se articulan entre sí y se mueven para dar como resultado un fenómeno histórico. ¿Mm? Esto es una de las cosas que ya ningún plan es Profesora, se entrecorta un Profe, no se la poco. escuchó bien lo último que dijo. Profe, no se le escucha bien, profe. Profe, se Profe, cortó por un disculpe, se momento. reportó, profe. quien dijo algo. Profe, ahí parece que No Profe, se le escucha. profe, Profe, no se le escucha. ¿Escucha? profe. Sí. ¿Qué pasó? Profesor, Sara, ¿no? ¿Será que esté cumpliendo? No se le escucha, profesora. Ya Se corta. co- Vamos a... Ah, parece que hay problemas de conexión. un minuto, como si hubiera los dos de los distintos. Se le corta la señal, No quiero se decir. escucha la tampoco. verdad que lo Dígame último no se escucha nada, profe. No se entendió nada. Se entrecorta mucho. a ver ahora, Ahora sí. ahí, Ahí se escucha mejor, profe. Y ahí se volvió a entrecortar. Se corta, profe, no se escucha. no sé qué están. Deme un tema del teléfono y de- mientras tanto ustedes salen. Perdón, profe, no se le entendió, se le está corriendo el audio. Profe, no se escucha, no entendimos nada. Profe, ¿cómo está? Buen día. Una pregunta. ¿Usted está conectada con los datos del celular o con Wi-Fi? Dijo algo de que iba a arreglar y que mientras tanto no sé qué.
Que mientras tanto vamos leyendo. Bueno, patrón. Sí, sí, Cami, hay que esperar. Pasa que la profe, como no está en la provincia, está conectada, digamos, desde el celular, así que en un ratito ya retomamos. Por ahí si tienen, digamos, algunas dudas o preguntas de lo que se va hablando, lo que se estuvo abordando, está bueno que lo vayan anotando y después lo vamos como compartiendo también. Yo tengo una duda. No sé si a alguien más le pasó, pero recién me di cuenta de que el texto me vino medio cortado. Es como que, gracias al compañero Fran, recién me di cuenta de eso. Porque resulta que la primera clase y la segunda sí está completa. La tercera es como que ya no supe de dónde sacar y me di cuenta de que seguíamos en el texto de Esquivel. En realidad, el texto de Spiegel se aborda mucho más dentro de lo que son los encuentros prácticos. Lo que se está por ahí viendo desde los teóricos fue en la primera clase teórica y en la segunda, lo que fue la ficha número 1, que escribe la profe Gresores sobre historia científica, historia social, todas las definiciones como más básicas. Después lo que hicimos fue como empezar a hablar del arco de las diferencias, que es lo que se empezó a desarrollar y que lo pueden encontrar en la ficha número 3. O sea que lo que aborda, digamos, en este teórico, sobre todo lo van a encontrar en la ficha número 3, no tanto en Spiegel, que Spiegel, de cierta manera, habla mucho de las cosas que están dentro de la ficha número 1, en realidad. Sí, lo que tienen que agarrar, digamos, que era lo que recomendábamos en la primera clase, como recomendación es el programa. O sea, con el programa van a poder ir viendo cómo se va avanzando, ¿no? En cada uno de los temas. Seguimos en unidad 1, estamos viendo, digamos, la ficha número 3. No sé si hay otra duda por ahí de eso hasta que vaya ingresando la profe, lo podemos ir viendo. Una consulta. ¿A partir del martes próximo vamos a tener todas las clases presenciales o van a ser también bimodal? A partir del martes, o sea, empieza la modalidad presencial. ¿Se acuerdan de que se habían inscrito, que había un link dentro del aula virtual que decía que los que quieran, ¿no?, asistir presencialmente podían hacerlo, se tenían que inscribir? Ahora vamos a ver cómo hacemos porque hubo algunos casos de algunos chicos y chicas que, por ejemplo, podían solamente el martes y no el miércoles. Vamos a ver de que la mayoría que puede ingresar ingrese efectivamente a las clases presenciales, pero no se preocupen porque la idea es que también se pueda retransmitir. Así que como la capacidad es limitada y siempre son muchos los que se inscriben dentro de la materia, porque es una materia de primer año, entonces van a estar las dos opciones, para que puedan ir de manera presencial y también para que la puedan seguir a través de Face y la puedan llegar a chequear después también, porque la idea es que todas las clases queden grabadas. Por lo menos hasta ahora venimos cumpliendo con eso, digamos, quedan todas las clases grabadas, está todo. El único problema que hubo fue la última clase, pero que ahí compartieron el link, un compañero la pudo grabar, así que tienen para chequear todo y también la de los años anteriores, ¿no? Así que bueno, no sé si quedó más o menos claro cómo va a ser desde la semana que Por, viene. por el tema de la asistencia, cuando sean presenciales, o sea, para el día, de igual manera ustedes van a poner el link para que al final de clase nos podamos registrar, ¿no es cierto? Si no vamos en forma presencial. Así es, sí, sí, como venimos manejándonos con el link al final de la clase, vamos a pasar el Forms y ahí cargan todos sus datos y eso es ya la asistencia. Y de forma presencial seguramente va a ser a través de un listado que iremos pasando en algún momento de la clase. Dale, gracias. Yo tengo una consulta, no llegué a escuchar bien cuando dijeron el tema de las presenciales la otra semana, pero no escuché dónde, en el cine Select nada más. Vamos a tener los martes en el aula magna de la facultad y los miércoles en el cine Select. Eso es importante para que ese día no lleguen, digamos, y estén esperando en el Select el martes, ¿no? Que había pasado en la primera clase que había varios compañeros que estaban afuera del cine. Así que para agendarlo, digamos, los martes sería en el aula magna y los miércoles en el cine Select. Buenísimo. Bueno, ya arreglé, así que gracias otra vez, Franco, la verdad. La, pro-
Perdón, la próxima vez ya te dejo solo a toda la clase y ya no podés resolver mejor que yo. Bueno, listo, vamos a seguir compartiendo la pantalla, a ver un segundito. Mm, 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 mm. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, acá. Ahí va. Bueno, fíjense, ¿estoy compartiendo o no? No, momento, momento, momento. Acá vamos a compartir. Compartir, empieza a compartir. Traten de ir cambiándose los nombres, y dejar de estar en el Meet con nombres de fantasía, porque a veces esas son cosas íntimas de ustedes, nosotros los conocemos por sus nombres, ¿no? Traten de poner nombre y apellido, sabemos quiénes son. Bueno, ahí estamos compartiendo y ahí vamos. Fíjense cómo ha cambiado en este proceso de agriculturización, cómo han cambiado la planta de agrupamiento de la población. Toman otras formas. La agriculturización permite que las familias puedan por lo menos no vivir en la misma caverna. Bien, fíjense además en estas imágenes, sobre todo la de la derecha, es una imagen muy significativa, es de un cacique del Perú que 2 siglos ya después de la dominación española, hace todo un libro con dibujos para contar la historia de los incas y para mostrar que los incas hacían más felices a la población y por lo tanto los españoles se tenían que ir porque habían fracasado como gobernantes porque hacían desgraciada a la población. Entonces, es una fuente espectacular, este cacique se llamaba Huamán Poma de Ayala, porque nos permite en gran parte ver cómo se hacían las cosas antes de la llegada de los españoles. Entonces acá ustedes pueden ver cómo para plantar la tierra, que es lo que se está viendo acá, no sé si ven toda esta cantidad de... Y acá vemos otra vez la división de género en el trabajo, estos hombres haciendo los agujeros, las mujeres plantando, es decir, una actividad compartida, y después se ve adelante de todo un hombre vestido de manera distinta, que está claro que es un sacerdote, y otra mujer atrás ofreciendo bebida. Es decir, que la actividad del trabajo en estos pueblos de agricultores está muy ligada, por un lado, al ritual mítico y a la fiesta. Ya habíamos hablado de la importancia de la fiesta ayer, y acá se ve otra vez, en un dibujo del siglo XVII. Como para estos pueblos agricultores, lo supraterrenal, la división del trabajo, la fiesta, es toda una. Fíjense qué diferente a nuestra propia realidad cotidiana ahora, donde al revés, ¿no? Hay que parar el trabajo para festejar o para descansar, y también parar el trabajo para conectarnos con el mundo supraterrenal, cada uno con las creencias que tenga. Esto también nos llama la atención a la necesidad de desnaturalizar el mundo en que vivimos. Es decir, no podemos explicar el mundo en que vivimos si pensamos que vivir como vivimos es natural. Acá estamos mirando otras sociedades que tienen otras formas de vivir, otras formas de comunicarse entre sí, con la naturaleza, con la producción. Vemos sobre todo esto de la cooperación, lo colectivo. Fíjense también en la otra imagen con el maíz. El maíz es muy trabajoso, es una planta maravillosa, por eso siempre se la veneró,
pero es una planta también que exige mucho trabajo, secarlo, desgranarlo, molerlo. Por lo tanto, en estas sociedades en donde eso había que resolverlo colectivamente, no solo porque tienen idea de colectivizar, sino porque tienen la necesidad. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Recuerden que yo no los veo porque estoy pasando, Sí, profe, este, se entiende. ¿está todo bien? Bien. Bueno, les voy a mostrar ahora, porque es muy interesante, una de las cosas que plantea el texto en este momento es la estructura de parentesco. Es decir, que nosotros estamos acostumbrados a una sociedad dividida, ya a esta altura en nuestra sociedad digo, entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles, entre aquellos que tienen autoridad y aquellos que tienen vulnerados sus derechos. Y en cambio, en esta etapa de los procesos de agriculturización, nosotros ya dijimos que la estructura es una estructura de cooperación y que la organización se hace sobre el parentesco, y que el parentesco no es como hoy lo pensaríamos, padre, hijo, tío, sobrino, sino que es una estructura social que está hecha como si fuera de la sangre, pero que no lo es. ¿Mm? Es decir, que ¿por qué como si fuera de la sangre? Y esto ustedes lo van a entender bien, porque nuestra sociedad todavía hoy entiende que los vínculos que son de sangre, es decir, la familia, son más importantes que los otros. Y ya lo sabemos porque, entre otras cosas, no puede haber en esos vínculos ni intercambio sexual, ni sangre, ni muerte, ¿no? Esto ya desde estos tiempos bien lejanos. ¿No? Es sangre de mi sangre y entonces tengo estas prohibiciones. Estas relaciones, por supuesto, muchas de ellas no tienen que ver con una descendencia pura, porque también se agregan a estas familias y estos parentescos lo que se llaman parentescos rituales, los casamientos, los padrinazgos, ¿m? Pero sin embargo van adquiriendo una trama que tienen más fortaleza que otras. En nuestra sociedad eso también se está como un poco más desagregando, ¿no? Disolviendo, porque hay otros vínculos, como por ejemplo los de compartir la religión o los de amistad, que también son muy poderosos. Pero en otros momentos lo que era importante era el vínculo de la sangre. Entonces, el parentesco no es necesariamente de sangre, puede ser o no, pero tiene la forma de la familia. ¿Mm? Simboliza o se organiza como si fuera una familia con un antepasado común, y ese antepasado común en general es mítico, no es real. Era un héroe o un animal, lo que se llama el tótem, en algunos grupos. Ahora, fíjense ustedes, esto es lo que les quería mostrar. Esto es un vocabulario, espero que se vea, quechua y aymara del siglo XVI y XVII, nosotros ya dijimos que toda diferencia tiene que estar simbolizada, tiene que tener una palabra. Fíjense en este diccionario, en este listado, cada vez que hay una palabra hay una diferencia, ¿sí? Entonces, fíjense que hay una palabra para parientes lejanos, otro para tatarabuelo y tatarabuela, es decir, que los ancestros eran conocidos para bisabuelo y bisabuela, para abuelo, abuela, padre. Y fíjense esto, diferencia entre hijo del padre, y hija del padre, otra palabra, entre nieto y nieta, entre bisnieto y bisnieta, tataranieto, tataranieta, madre. Hija o hijo de la madre tienen la misma palabra, no hay diferencia. Fíjense entonces, en esta sociedad andina hay una diferencia si sos hijo o hija de del padre y no si sos hijo o hija de la madre. Y esto tiene que ver con derechos y obligaciones. Esta simbolización de diferencias. Tío hermano del padre tiene
una palabra, y la tía hermana de la madre, otra palabra. El hermano del hombre, una palabra, el hermano de la mujer, otra palabra. La hermana del hombre, distinta de la hermana de la mujer, sobrino, y todo así. Una de las cosas que nos muestra este vocabulario es que todavía es una sociedad que no se ve, no está organizada sobre la base del hombre. Ustedes recuerden que hasta hace pocos años el único apellido que valía era el apellido del hombre. Es decir, que es una sociedad organizada sobre los hombres. Por eso esas sociedades se llaman patrilineales. Es decir, que se sigue para el nombre del padre. Y los apellidos de las madres se van perdiendo. Pónganle que alguno de ustedes tenga el primer apellido del padre, el segundo apellido de la madre. Pero cuando tengan hijos, van a tener el apellido del padre y el apellido del padre de la madre de ese chico. Pero el apellido de la madre de la mujer se va a perder. En cambio, en estas sociedades son o matrilineales, muchas de ellas, porque mantienen la importancia femenina, o por lo menos bilineales, es decir, que usan una línea para el padre y otra línea para la madre, y por lo tanto sus nombres no se pierden. Esto no solo tiene que ver con el nombre, sino que nosotros ya sabemos que en estas sociedades de parentesco lo que se transmite junto con el nombre son derechos y obligaciones. Derecho a la tierra, derecho a determinados beneficios, derecho a que entre todos estos que están acá ayuden a construir la casa, o ayuden a plantar la tierra, o ayuden a trasladar la producción. ¿Se entiende toda esta parte del parentesco? Sí, profe. Sí, ¿También? profe. Bien. Recuerden que en el texto aparece entonces, por un lado, que el parentesco lo que implica es colaboro con el que colabora conmigo y no daño al que colabora conmigo. ¿Mm? Así está presentado en el texto. Es muy interesante esta lista. Bien. Fíjense, proceso de agriculturización, cambio completo del paisaje. Las personas van aprendiendo a modificar de manera profunda el paisaje. Mucho de esto lo conocen, lo habrán visto, incluso en la zona de Coctaca, en Jujuy, hay ya abandonados, pero hay. Son los andenes de cultivo, es decir, que montañas en las cuales no se hubiera podido plantar nunca se hacen tremendamente fértiles. A partir de trabajar colectivamente en el paisaje para producir. Piensen ustedes que, por ejemplo, en Coctaca se podía dar de comer a 100.000 personas, muchísimo. Esperen que acá... Un segundito que toqué donde no debía. Acá lo que tenemos, un nuevo mapa, que se parece al anterior, pero ojo, fíjense que no es igual. Y este nuevo mapa es el mapa de lo que se llama revolución urbana. Bueno, es decir, una vez esta revolución, se llaman revoluciones porque son cambios muy profundos que se producen más o menos rápido. Más o menos rápido no quiere decir en una hora, quiere decir que en vez de ser en 100.000 años, como el proceso de hominización, han ocurrido en pocos siglos. Esta es una revolución muy importante, que es la revolución urbana, es decir, cuando los humanos pasaron de estar unidos en aldeas
y en una sociedad de igualdad, de cooperación sobre la base del parentesco, a la sociedad de clases y unidos en grandes ciudades. Y entonces acá ven este mapa, otra vez son procesos universales, originales, no son contagiados entre sí, han ocurrido en distintos momentos, en distintas épocas, ¿sí? Y acá vemos un lugar en China, un lugar en el noreste de la India, otra vez la media luna fértil, el Tigris y el Éufrates en el cercano oriente, el norte de África, eso es Egipto, Centroamérica, en la zona de que sería de México o Guatemala, y la zona andina. Entonces son procesos originales, no es que se contagiaron, no es que hubo una ciudad en un lugar y después se expandió la idea, sino que son procesos originales que ocurren además en distintos momentos. Más o menos en Egipto, la media luna fértil, 3000 años antes de Cristo, y en América, por ejemplo, muchísimo después, alrededor de, no llega a los 1000 años antes de Cristo. Bien, un elemento así como veíamos antes esta simbolización de la relación cielo y tierra, fíjense otra vez que acá aparece ya de manera más sofisticada, porque no es solo una construcción sencilla, sino que son grandes construcciones, palacios, graneros, etcétera. Y nuevamente acá, esta forma de las pirámides que la conocemos, vuelve a aparecer en distintas sociedades y en distintos tiempos. Esta, que es la más antigua, es una pirámide el cercano oriente. Este lo conocen, es el Machu Picchu. Esto es México, está de acá arribita. Y estas las recontra conocen, Egipto. Entonces, fíjense que esto no es, uno podría decir, no es mágico, que la manera en que los humanos representan la relación entre el cielo y la tierra, aún en sus edificios, ¿m? Tiene rasgos comunes, pero no son de contagio. No es que alguien va a decir ahora, no, porque vinieron los ovnis, hicieron las pirámides. No, son obra de los humanos. Estas sociedades van a ser, por eso tienen un apartado sobre la guerra tan importante para ahora, sociedades muchísimo más violentas, en donde para hacer estas ciudades y concentrarse, etcétera, hay movimientos extremadamente violentos en donde unos pueblos se imponen sobre otros. ¿Mm? Entonces acá estos son copiados de cerámicas de una civilización en la zona andina, que es la civilización moche. Fíjense el grado de violencia, ¿no? Los miembros mutilados, estos sujetos con una cadena en la boca. Están guerreros. Y acá esto que nosotros hablamos en el texto de cómo los artesanos, esta alianza, ¿se acuerdan del texto entre los artesanos y los sacerdotes, que le dan una jerarquía a esto, que empiezan a ser dioses, que son dioses vengativos, son dioses muy violentos, que obligan a la gente a trabajar para los sacerdotes. Fíjense, este dios que también es andino, Chimú, con dientes, con colmillos, ¿no? Y serpientes, etcétera. Bien. Vuelve a cambiar entonces la planta
se convierten en estas ciudades. Acá se ven las viviendas, las pirámides en general eran centros ceremoniales, pero también tenían dos funciones económicas fundamentales. Una era el observatorio de sobre todo el movimiento de los astros, ¿no? ¿Para qué? Para afinar mucho cuándo se plantaba, cuándo se cosechaba, cuándo había que trabajar la tierra o dejarla descansar. Y por otro lado, porque eran graneros. ¿Por qué? Porque la población de las ciudades no planta y van a pasar a ser miles que tienen que ser alimentados por aquellos que sí plantan. Por lo tanto, y además, entonces, estos gobiernos van a empezar a garantizar, por un lado, que puedan vivir toda esta enorme cantidad de gente que vivía en las ciudades y que ya no plantaba, sino que se dedican a actividades de comercio, de producir cosas sobre todo para el comercio, cerámicos o telas, y además guardar alimento para los años de malas cosechas. Recuerden que son sociedades como muy frágiles y por lo tanto necesitan también que se guarde alimento, porque si hay un año de inundaciones o de sequía se morían todos de hambre. ¿Quién identificó cuáles son los cambios que acompañan a esta revolución urbana? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cuáles son las características? Vamos, dale. Alguien abrió ahí el... El pueblo. ¿Cómo? Marcelo Campagno. ¿Qué es lo que rescata Marcelo Campaño? Sí. Civilización. A ver. La división de trabajo. Por un lado, división del trabajo. Y la división de sociedades, de clases sociales. De clases sociales, ¿sí? ¿Qué más? La generación de un excedente. La generación de un excedente. Esas son serían las condiciones que sí o sí tiene que tener una sociedad para que haya una revolución urbana. Ahí ya se encuentra clases sociales, es decir, ¿qué quiere decir clases sociales? ¿Qué quiere decir? Personas que integran un grupo. Sí, pero ¿qué diferencia tienen los grupos en estas sociedades con clase de los grupos que están organizados por el parentesco? ¿Cuál es la diferencia? Profe, que la división de clases se hace de acuerdo a la división del trabajo. ¿Y cuál sería? Está muy bien. ¿Cuál sería esta división en torno al trabajo? Los que producen y los que se apropian. Efectivamente, entre los productores directos, los que producen y los que se apropian de la riqueza producida. ¿A qué les hizo acordar esto, estas sociedades? ¿El feudalismo? Sí, al feudalismo. Al esclavismo. Al esclavismo, al feudalismo y a qué más. Está muy bien. Revolución industrial. La clase obrera. A la clase obrera, el capitalismo. O sea, todas las sociedades después de esta revolución urbana. La nuestra, ¿no? Nuestra sociedad también está dividida entre los que producimos la riqueza y los que se apropian de esa riqueza, ¿o no? Sí. Sí. Creo que alude un poco a lo que habla Claudio Spiegel en la próxima ficha que deberíamos ver, porque ahí habla de la clase obrera, de
de las personas que se apropian de la fuerza de trabajo de otro, del producto, de lo que producen, de eso. Efectivamente, es buenísimo. Entonces, se parece mucho más, por eso nos va a resultar, lo que pasa es que después nos resulta tan familiar que tendemos a, a pensarla igual. Son sociedades distintas, por supuesto, una sociedad esclavista, una sociedad feudal a la nuestra. Pero efectivamente se parece mucho más y tenemos más elementos para pensarla por analogía con nuestra realidad actual, que estas sociedades de parentesco que nos resultan tan difíciles, que por suerte en Jujuy todavía tenemos mucho resto de estas relaciones de cooperación, y entonces en las familias todavía muchas veces de ustedes se cuentan, no, porque antes, o todavía ahora nos vamos a juntar para hacer la casa de fulanito, o vamos a hacer tal ceremonia y le vamos a regalar tal cosa. Bueno, que si no, las comadres, ¿no? Esto que aparece como jueves de comadres, que son las comadres, sino una forma de parentesco. Justamente ahí vemos claramente porque las comadres no necesariamente tienen parentesco de sangre, frecuentemente no, y por eso hay que hacer una ceremonia para enlazar como si fueran hermanas, ¿no? Entonces, esta idea de los compadres o las comadres es como un resto de sociedad de parentesco, que no, nosotros lo tenemos ahora muy asociado con el carnaval y la fiesta, pero ustedes recuerden que todo lo que es fiesta tiene una simbología de lazo social, de crear un lazo fuerte en la sociedad para que esa sociedad se pueda seguir reproduciendo. Distinto a una sociedad de clase que, ¿qué es lo que produciría entre estos trabajadores y en una sociedad moderna? ¿Qué es lo que enlaza a los trabajadores y quienes los contratan? ¿La fiesta? No, sería la necesidad, profe, la necesidad de trabajar sería. Sí, pero más allá de porque vos no tenés una necesidad natural para trabajar para otro. ¿Qué es De lo que obtener las cosas enlaza? para La vivir necesidad, creo, de adquirir dinero por el bien. trabajo que realizan. El pago. En la sociedad capitalista, el lazo es el pago. Si no hay pago, no hago. ¿Mm? Entonces es bien interesante desnaturalizar esta relación, no pensar que es natural, sino identificarla claramente. En la sociedad capitalista, el lazo entre un sujeto y el otro es el pago. Incluso, y lamentablemente, porque no nos gusta mucho, pero estas relaciones capitalistas permean casi al revés, que nosotros decíamos las otras relaciones que configuraban la familia. Esta mediación del dinero va a permear muchas veces todas las relaciones, por eso uno ve muchas veces que permea las relaciones familiares, ¿no? Y entonces es bastante común verse pelear distintos sujetos de la familia por dinero. ¿Mm? Y muchas veces enlazar, ¿no? Familias por dinero, porque toma la forma de la producción, la toman los distintos campos de la sociedad. Y esto lo pueden identificar. Entonces, como en nuestra sociedad el lazo es cada vez más el dinero, mientras que en las sociedades anteriores estos lazos se creaban de otras maneras, porque el dinero no tenía importancia, de hecho no existía, o existía de una manera marginal a la sociedad, y entonces las relaciones son de otra manera, el trabajar juntos, en hacer cosas juntos, y básicamente se hacen a través del ritual. ¿Mm? Recuerden lo que habíamos visto en la primera clase de la función del ritual para generar diferencias, y estas diferencias de los que son míos y los que no son míos. Los que son míos, mi familia, digamos, pero que no es otra vez necesariamente de sangre, se enlazan a través de rituales, y estos rituales son las fiestas. Y es muy interesante para nosotros porque en Jujuy se ve muy claro las dos cosas.
las relaciones basadas en el parentesco, igualitarias, de cooperación y enlazadas por la fiesta, y las relaciones económicas. ¿Vamos bien? Sí, se entiende. Sí, Sí, Bien, profe. profe. buenísimo. Entonces, importante ver esto que Campaño llama la lista de Child, ¿no? Que toma este arqueólogo, que es Gordon Child, y que sistematiza en 10 elementos las sociedades urbanas. ¿Los podemos repasar a ver si los entienden todos? Por un lado, la configuración de ciudades. ¿Qué quiere decir una ciudad? Un ámbito donde las personas viven agrupadas en un espacio, en espacios relativamente reducidos y sin que en esas ciudades medien espacios eh, para producir de manera, uno puede tener, alguien me va a decir, yo tengo un patio con 3 macetas y planto tomate, pero eso es marginal, digamos, pero donde no hay de manera significativa o extensamente producción de alimentos, ¿sí? Sino que está dedicada, el trabajo que hay en las ciudades es un trabajo fuertemente no de extracción de materias primas, sino de procesamiento. La gente vive, pero también procesa, hay talleres, procesa de procesamiento de materias primas, puede haber fábricas. Ciudades, entonces. Después, la división del trabajo. Alguien escribió algo que no leí, un segundito que lo voy a ver, porque no sé, además de los saludos, si me dijeron algo. Que está en el aula virtual. Gracias. Sí, está en el material bibliográfico, en el aula virtual. Me refiero a la bibliografía. Esto sigue siendo la ficha 3, ¿no? Omar, quédate tranquilo, sigue siendo la ficha 3. Ahí estamos. Entonces, división del trabajo, especialización. Los gobernantes traten de pensar en la sociedad agraria. Aquellos que gobiernan son los mismos que plantan, los mismos muchas veces que hacen los rituales, no esto que veíamos en la imagen de Guamampoma. En cambio, en las sociedades urbanas hay mucha especialización, por un lado los que gobiernan, que son en general reyes sacerdotes, con toda una nobleza, con una cantidad de personas dedicadas a la represión, al ejército y a la guerra, ya los vimos. Profe, Sí, cuando usted habla de reyes y todo esto, vendrían a ser las jefaturas, ¿no? no, las jefaturas son este momento intermedio entre una sociedad de agricultores iguales y un momento que todavía no son reyes, sino que van a empezar a haber jefes, todavía no son reyes, te voy a decir cuál es la diferencia, porque los jefes todavía plantan la tierra, es decir, vos tenés que pensar que se pasa de una sociedad donde todo el mundo trabaja la tierra porque es prácticamente donde estas sociedades producen casi todo, porque no hay industrias todavía. Entonces, estas sociedades, sobre todo, trabajan en la tierra, y los jefes también. Lo que empieza a pasar es que estos jefes se empiezan a hacer cada vez más importantes, y no sé si recordás que dice el texto que se empiezan a tener obligaciones imprescriptibles. Lo que antes era un regalo porque había ganado algo, porque había garantizado tal cosa, porque había llevado a ese grupo a una tierra mejor, lo que fuera, y que entonces se hacía como regalo, empieza a ser una obligación del conjunto de la comunidad empezar a dar esa riqueza a ciertos personajes que van a empezar a ser importantes. Pero todavía en la etapa de jefatura, ese jefe trabaja con los demás. En cambio, en la época de los reyes, como bien dijeron tus compañeros, están los que trabajan y los que Trabajar de rey no es un trabajo productivo, ¿sí? Entonces,
trabajar de rey es una manera simbólica de apropiarse del trabajo y de la riqueza generada por otro. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Perfecto. Bien. Pero además decíamos, a ver si, ¿quién es este compañero que hace tanto ruido? Esmeralda, bueno, perfecto. Entonces, no solo entre los reyes y sacerdotes, el ejército, sino también esta especialización en la producción. Se divide la producción urbana, artesanal, que empieza a ser además masiva, para el intercambio de una población que sigue trabajando la tierra igual que antes, prácticamente además con la misma tecnología, salvo con esto que estos gobernantes que les permiten juntar a la gente y hacer grandes obras. O sea, plantar se sigue plantando igual, pero estos reyes permiten juntar cientos o miles de trabajadores en tal determinados años y hacer grandes obras. Nosotros las conocemos, por ejemplo, las terrazas de cultivo, pero también porque tenemos Camino del Inca. Esto que son miles y miles y miles de kilómetros de camino es lo que permitía estas sociedades urbanas, es decir, gobernantes que podían ordenar a muchos pueblos que se juntaran para hacer obras. Puede ser canales de riego, puede ser desecar un pantano, puede ser desviar un río para regar, o estos caminos o estos grandes almacenes que conocemos como pirámides. Es decir, administrar la energía humana en grandes cantidades para hacer grandes transformaciones. Pero los que plantan siguen plantando igual. Bien. Por otro lado, esto que decíamos también, este elemento del excedente, esto es muy importante que lo conozcan. No hay sociedad urbana ni de explotación si la gente estrictamente produce lo que va a comer. Tiene que haber un importante excedente, es decir, una masa superior al propio trabajo, una masa de riqueza, ya sea de alimentos, después va a ser de bienes, una masa de riqueza que excede lo que necesitan las familias para consumir. En este momento, y lo que se llama la producción necesaria, es decir, lo que uno necesita para consumir, es muy pequeña y el excedente es inmenso. Ustedes piensen en una fábrica automatizada, que quizá después vamos a ver cuando lo veamos como plusvalía, pero lo adelanto, pónganle que sea una automotriz. El tiempo en que un obrero realiza la riqueza que necesita para comer, para su familia, etcétera, es muy pequeño. Y todo el resto es excedente. Es riqueza que se genera y que va para otro lado. Este trabajador no lo recibe. Quédense con esta idea de excedente y después ya lo vamos a volver a ver. Bueno, en todas estas ciudades hay edificaciones monumentales que cumplen entonces múltiples funciones. Por un lado, funciones astronómicas, todos los pueblos. No hay manera de que estos pueblos puedan producir tanto si no hacen observaciones astronómicas, si no saben cuándo ocurren las cosas. Y es interesante para nosotros porque en estas sociedades no se divide este conocimiento astronómico de la religión. Entonces parece que es el rey sacerdote el que hace ese cambio en la naturaleza, no el que conoce. En esta sociedad los científicos que miran al cielo, todo eso no son muy importantes, son importantes para hacerlo, pero digo, nadie se le ocurriría que nosotros que somos científicos somos dioses, pero en esta sociedad sí. Y por esto estos grandes templos, que son además observaciones astronómicas, y a la vez, como decíamos, son lugares donde se comercia y donde se almacena, todo junto y mezclado. Edificaciones monumentales en todo caso. La división en clases, que ya la vimos, tiene que haber escritura. ¿Se acuerdan que dijimos que en el proceso de agriculturización cambia el lenguaje? Porque
hay que usar un lenguaje más complejo. Con el proceso de revolución urbana cambia hasta tal punto que tiene que escribirse porque hay que hacer las cuentas, hay que anotar los tributos, hay que contar las historias de estos reyes y de los dioses. Entonces aparece la escritura. No hay sociedad urbana sin escritura. Por eso esta idea que nos enseñaban en la escuela en una época, que los españoles cuando vinieron a América encontraron sociedades sin escritura, es falsa. Lo que no tenían era escritura alfabética, pero tenían escrituras diversas, muy conocida en los Andes, los quipu, que es escritura con nudos, en hilo, en lanas, ¿no? Pero ahí estaba, se sabía cuánto tributaba cada pueblo, o estaban las historias. Todavía la mayor parte de los quipus no se pudieron descifrar, pero que nosotros no sepamos lo que quieren decir no quiere decir que no escribían. Y en otros pueblos, como los mayas, los aztecas, también hay una escritura que se conoce como jeroglífica, porque es con dibujos, no con alfabeto, pero sí hay escritura. Bien, un gran desarrollo de las ciencias exactas, entonces la matemática y sobre todo la geometría para poder calcular la astronomía. Hay una relación entre la astronomía no es simple observación, sino que requiere de cálculos, entonces se desarrolla la matemática y la geometría. También para hacer grandes monumentos hay que hacer cálculos. Imagínense ustedes que sin la geometría no se puede hacer arquitectura. La aparición de estilos artísticos más homogéneos, es decir, que los pueblos dominantes, entre otras cosas, imponen sus religiones y también imponen sus estilos artísticos. Aparece el comercio y, por supuesto, lo que aparece es la organización estatal. Va a haber un Estado. Ustedes tienen una ficha entera, que es la ficha número 2, sobre Estado, que es lo que vamos a pasar para la semana que viene, así que dejamos el Estado para la semana que viene. Hasta acá, revolución urbana, más o menos. Sí, profe. Sí, Perfecto. sí, profe. Sí, profe. Se entiende. Espectacular. Profe, Sí, tengo una duda, Eva, no sé dale. si estoy bien. Primero, entonces aparecen los cazadores recolectores, luego pasamos a la sociedad como agricultora, y luego de la sociedad agricultora pasa a la jefatura, y luego la parte donde está sería la revolución urbana. Sí, eso en el Bueno, caso de algunos pueblos, porque sí, ojo, que no todos los pueblos pasaron. Recuerden que hablamos de que todavía hoy hay pueblos cazadores recolectores, y si bien el mundo está dominado por una sociedad capitalista, entonces queda menos de otras cosas, pero en sociedades marginales quedan muchos restos de estos. Por ejemplo, ya estuvimos hablando de los pueblos de Jujuy más apartados, quedan mucho de estas relaciones de productores de agricultores, que entre sí mantienen este tipo de relaciones que ya vimos, aunque después, bueno, tienen que pagar impuestos, o sea, se vinculan con una sociedad dividida en clases. Pero no lo piensen como que todos los pueblos iban como iban caminando y pasaban de cazador a recolector a caminar, seguimos caminando. No, sino que son etapas en la organización social que en algunos pueblos se produjeron por sí mismos esos cambios y en otros no. En muchos casos, bueno, por ejemplo, estas relaciones perviven. Nosotros tendríamos que ver ahora cómo es la relación de esclavitud, y la esclavitud, que es la relación de explotación más vieja de la historia, sigue existiendo hoy en gran medida. No porque haya gente que trabaja mucho, ustedes tienen esta idea de que trabajan como esclavos. Cuando se trabaja mucho y en malas condiciones, eso es una metáfora, es una manera literaria de decirlo. La esclavitud es una relación específica, entre productores directos y apropiadores de esa producción, tal que, digamos, en donde las personas que producen
no son consideradas humanas, sino un instrumento de trabajo. ¿Podrían dar un ejemplo actual sobre relación esclavista en el trabajo? Yo, profe, Decime. por ejemplo, en México yo había leído un informe de narcotráfico, que ahí la gente obviamente es sometida ya desde niño a meterse, por ejemplo, a trabajar en el cultivo de amapola o de marihuana. Y muchas veces el mismo patrón le prohíbe salirse, ¿no?, de ese mundo de cultivo y permanece prácticamente como un objeto de trabajo toda su vida. ¿Qué tiene que aparecer? Está muy bien, Joaquín. ¿Qué tiene que aparecer? Además de la falta de libertad física, que vos estás diciendo, ¿qué otros, qué otra cosa nos muestra de que son una herramienta y no son consideradas personas? Horas extra en el trabajo. ¿Cómo? Horas extras en el trabajo. Mira, si vos ya hablas de horas extras, quiere decir que vos tenés un horario de trabajo. En todo caso, te quedas más. Pero Sí, horas profe, extras, cualquiera que trabaje, qué sé yo trabajo los domingos para ustedes, hago horas extras y no soy un esclavo. La profe, esclavitud laboral en los niños. Podría ser Bueno, el mal pago. profe, sería el todo caso que sería el corte de las libertades, o sea, no le da la libertad de elección al trabajador, como pasó en La Rioja, creo, en las plantaciones de la oliva. Los trabajadores fueron con una promesa de ciertos pagos, pero se terminó pagando menos y encima no se les daba la libertad, los tenían encerrados, no se les permitía salir de las plantaciones. Eso es lo que es mala esclavitud, el cortar las Profe, en libertades. realidad Por ejemplo, en los niños, la esclavitud laboral en los ser niños. que un ser humano Cuando es obligado. posee derechos y obligaciones y bueno, en este caso no tienen derecho Profe, en lo que vendría a ser el trabajo. perfecto. ¿Yael? Sí, es como la inseguridad, que no puedan acceder a salud, todas esas cosas, es como trabajar en negro, o que la salud o todo eso no esté, claro, no esté en el trabajo judicialmente o algo así, no sé cómo. Claro, como que no esté validada. Bueno, a ver, vamos Que a no puede empezar a ejercer sus separar. derechos. Profe, ¿puede ser un Exactamente, ejemplo se le los niega el maestros? derecho. De a una, a ver, Flor. No, Isabel. No, decía que el ser esclavo no tienen derecho a nada, ni siquiera a una paga por el trabajo realizado. Agus, Por ¿qué eso, querías decir? Ahora, Flor primero, después Agus, dale. no, es la misma línea que, o sea, en la esclavitud, el hombre o la persona no puede ejercer su derecho, no tiene derecho, digamos por así decirlo. Bien, Agus. No le permiten la opinión. Bien, vamos a empezar a ordenar un poquito, porque ustedes están muy bien, tienen asociada la esclavitud con la privación de derechos, pero recordemos que en nuestras sociedades los derechos, la libertad de trasladarse, de opinar, la libertad de palabra, la libertad de tener un salario asegurado, son derechos relativamente muy recientes y que además cada tanto se pierden. Piensa en toda la cantidad de desocupados que no tienen ninguno de esos derechos. O como decía recién el compañero, decía, bueno, no, les pagan lo que se les canta, etcétera. Eso no es esclavitud. Eso son malas condiciones laborales. Para hacer esclavitud tiene que estar privada de la idea de humanidad. Como decía Isabel, Claro. no tienen ningún derecho. No tienen malas condiciones de trabajo o trabajan más horas sobre el horario de trabajo, sino que no se considera que son personas, son, como dice la bibliografía que tienen, son consideradas herramientas vivas, pero herramientas. Es decir, que no tienen un horario, no es que trabajan más horas que su horario de trabajo, no tienen horario de trabajo, no tienen salario, no tienen ningún derecho a hablar, ¿sí? Y Profe. esto que profe, sí. disculpe. A ver, primero Omar y después hay alguien que no sé quién.
Yo, En el yo, tema, profe. en el Dale. tema de la esclavitud, podríamos considerar a una persona que más que cualquier otra cosa es un objeto, Un objeto. que, claro, que es utilizado, ¿no es cierto?, para satisfacer las necesidades de no ni siquiera de su empleador, sino de su amo, podríamos De llamar. su amo, de su dueño. Es dueño de este esclavo como de un martillo. María, ¿Carecen de humanización? exacto, no son considerados humanos. Por eso, Claro. en sociedades, pues nosotros estamos como un poco más acostumbrados a que las familias se separen. Esto es como bastante individual, algunos tendrán una concepción de familia muy aglutinada, pero en el capitalismo la familia más bien que es reemplazada también por lazos económicos. Entonces, estamos como acostumbrados a no pensar en nosotros como miembros de una familia, pero ustedes piensen que casi todas las estructuras previas al capitalismo, la familia es lo que te hace humano. Vos sos persona porque sos parte de este grupo, tenés este nombre, por eso todavía en alguna familia está diciendo, eh, yo cuido mi nombre, porque hay que tener buen nombre, ¿no? Y este es el nombre de la familia, no el nombre de Gabriela. Este, pensar que este sujeto eh, no tiene padres, no tiene hijos, no podían conservarlos, ¿no? Juntos. No tiene, por supuesto, individualidad sexual. Por eso yo les preguntaba, porque en nuestra sociedad la esclavitud, que es un régimen muy extremo, ocurre en algunos nichos, podríamos decir, muy extremos. Esperen que vamos a leer esto largo que escribió Gabriela. Mi ejemplo no es actual, pero es la esclavitud que usted expone, sucedió en la Segunda Guerra Mundial entre Japón, ay, esperen que, y China, el Ecuador 731, qué cantidad de detalles. No consideraba humanos a los ciudadanos chinos, los utilizaba como herramientas para hacer sus experimentos para crear la bomba bacteriológica que posteriormente serían utilizados. Sí, es un ejemplo. Profe, Sí, tengo un ejemplo, no sé si es correcto. dale. El caso de las mujeres que que las secuestran para el tráfico de mujeres. Exactamente, ¿no? Estas mujeres no son consideradas mujeres, son consideradas casi como un agujero, podríamos decir. ¿Sí? ¿Profe? Que pueden, sí, ¿Y podríamos considerar esclavitud también a esto, lo que vendría a ser, yéndonos más a la actualidad, la situación de Corea del Norte? no, la situación de Corea del Norte entiendo que es un régimen político con mucho control político, sin derechos, pero ahí ya no serían derechos en tanto personas, sino derechos políticos, ¿sí? Y eso nosotros a veces somos poco conscientes de que hay distintas maneras de recortar derechos. ¿M? A veces diciéndote que tenés todos los derechos y que la culpa es tuya de no usarlos, también es una manera autoritaria. Yo te diría, es un régimen político autoritario, pero hasta donde yo sé las personas no están tratadas como objetos, sino que tienen sus familias, producen lo que producen. Sí, es Las más, minas de... viven de una forma que ellos no conocen otra forma de vivir, digamos, en Corea del Norte. Y para ellos viven una buena vida, no viven como esclavos. Digamos, Bueno, según a ellos. ver, aunque uno no conozca otra forma de vivir, no es que no pueda saber cómo son otras cosas. Claro, pero ellos tienen su familia, su trabajo incluso, que le pagan por ese trabajo. Lo único que no tienen es, bueno, acceso a internet y Claro, pero para nosotros el acceso a internet es lo más importante de la vida, pero no lo es. Claro. Realmente no lo es. Por eso es muy importante no tragarse la propaganda occidental de que el nuestro es el mejor de los mundos. Entonces decir, no, es tan malo ruso, es tan malo coreano, es tan malo árabe, es tan mal, porque también nosotros somos conscientes de todas las fallas de nuestra sociedad,
tremenda, ¿no? Entonces, esto es otra cosa, por eso es tan importante, fíjense qué interesante esta charla que estamos teniendo, para poner a foco distinto tipo de sociedades en distinto momento y permanencias eh, de sociedades muy antiguas que en pleno siglo XXI siguen teniendo vigencia. Es cierto que en ciertos ejércitos, que en el narcotráfico, que esto que decía Estrella, el tráfico de mujeres y el tráfico de niños, ahí es donde se ve claramente la relaciones de tipo de esclavitud despersonalizadas. En cambio, un compañero, a ver que me fijo quién fue, que dio un ejemplo, lo que pasa en las minas de Jujuy, donde quedaron solo los hombres, las mujeres y niños no pueden estar porque se produce para el capitalismo, no es exactamente esclavitud. Porque esos hombres no se compran y se venden en el mercado. Ustedes recuerden que los esclavos, para que haya esclavos tiene que haber mercado de esclavos. Como es un objeto, se compra y se vende en el mercado, como se compran y se venden las mujeres o los niños. Estos trabajadores, en todo caso, tienen restringida la posibilidad de vivir con su familia, pero reciben una paga y además en las minas hay un poquito más de control laboral ahora y por lo tanto ejerce, por ejemplo, 15 por 15, ¿no? 15 días se trabaja, 15 días se sale de la mina, hay derechos laborales. Esto no para decir que son maravillosas, pero en general están más controladas porque además, y esto ya lo vamos a ver, ha habido reclamos obreros importantes que han permitido el desarrollo de ciertos derechos, ¿sí? No siempre que estamos separados de la familia es esclavitud. Tienen, otra vez, no tomen un elemento. Para una explicación tiene que haber un conjunto de elementos entramados en movimiento. El principal en la esclavitud es que tiene que haber compra y venta de personas, un mercado en donde las personas se compran y se venden como objetos. Profe, Esto, una sí, consulta. Entonces, el caso de África, que sigue siendo que a las personas las obligan a hacer trabajos y cosas, ¿eso también entraría dentro de esclavitud o no? Porque no sé si se venden personas ahí. bueno, hay que ver, efectivamente yo creo que sí, que en cierta proporción África tiene esta desgraciada historia de esclavitud que no es eterna, tiene que ver con su contacto con Europa, y ya lo vamos a ver, cuando en el siglo XV Europa invade África, va a instaurar un sistema, antes había esclavos, pero un sistema de mercado de esclavos. Y a Profe, partir de... Sí, profe, Guille. y un ejemplo, no sé si puede ser en las sociedades, en los pueblos de Asia, que los mismos padres son los que venden a las hijas Y a y los están hijos, ellas, ¿no? Sí. tienen que estar sirviéndole al hombre constantemente, a los hijos, y no pueden hacer otra cosa más que eso. Eso sí son relaciones de esclavitud. ¿Mm? Pero tiene que haber efectivamente un mercado de eso. Y en África sí hay, en México sí hay, y acá muchas veces también hay, ojo, aunque no sea vender a las personas, pero también hay en el trabajo agrario, se ve, acá tanto aparece, lo verán en la tele, en el tabaco, por ejemplo, que aparece una cantidad de familias que están en situaciones que no se pueden mover, sin paga, y es en general algún otro, que vendió el trabajo de estas personas. Es una situación de esclavitud como no tan clásica, pero sí también pasa. La clase de hoy va a estar, preguntan una compañera, va a estar en el aula virtual. Ahora, en cuanto terminemos, tarde un rato en bajar y después ya lo subimos. Bueno, bien interesante. Y fíjense la importancia de conocer bien los conceptos, qué quiere decir esclavitud y qué no,
porque si no muchas veces tenemos confusiones. Y entonces aparece frecuentemente en los medios de comunicación esclavitud en Jujuy. Y no, lo que eran unos trabajadores, unas relaciones de trabajo horribles, ¿sí? Abusivas, pero no esclavos. ¿Mm? Y en otros al revés. Sí, hay esclavitud infantil, esclavitud de mujeres y eventualmente de hombres, para tareas que los deshumanizan, por ejemplo, la prostitución. Eh, un elemento en relación a estas sociedades es, ay, por supuesto, eh, hay sociedades con esclavos y hay sociedades esclavistas. Sociedades esclavistas hubo muy pocas en la historia, es decir, la sociedad toda construida sobre la base de relaciones de esclavos. Son como una excepción, nosotros podríamos decir, las conocemos, las de Grecia y Roma, en Grecia al siglo VI, 600 años antes de Cristo, Roma más o menos para la misma época, y se mantienen así como relaciones esclavistas con miles de esclavos, que toda la producción agraria y artesanal, etcétera, producen esclavos, además de la lucha, ¿no? Ustedes conocerán más gladiador, digamos, estos esclavos que pelean, pero esa es una pequeñísima minoría, sobre la base de una sociedad esclavista donde todo lo que se produce, las telas, el alimento, las joyas, etcétera, lo producen esclavos, más los esclavos domésticos. Esas sociedades puntualmente, y todo lo que eran los imperios de esos, tanto el imperio griego, helénico y el macedónico, el imperio romano que fue tan grande y tan extendido, y después, una vez que en el siglo XV, es decir, muchos siglos después, Europa invade África, América y Asia, también se genera en algunos lugares, por ejemplo el sur de Estados Unidos o Brasil, sociedades esclavistas. Separar entonces sociedades esclavistas que sociedades con esclavos, que son casi todas. Por esto decíamos que la esclavitud es como la relación más vieja y aparece en todas las sociedades donde se puede violentar la libertad física y la humanidad de las personas. Tienen en la ficha esta relación entonces muchas veces entre la pobreza, donde las personas se compran y se venden incluso a sí mismas, y la guerra, ¿no? Que es la manera más general de apropiarse de esclavos. ¿Hasta acá? Sí. Profe, de todo esto y los ejemplos que van dando mis compañeros, ¿el alquiler de vientre vendría a ser una forma de esclavitud también? No, yo te diría que es una compraventa, es como el capitalismo introduce relaciones de pago, de un contrato con pago mediado en cosas que son humanas. Pero no es esclavitud, porque vos estás pactando una remuneración y determinadas condiciones. Lo que hace es mostrar en el capitalismo hasta qué punto las relaciones humanas están cada vez más mediadas por el dinero. Pero no de esclavitud, porque sería de esclavitud, que por supuesto debe haber en algunos lugares, donde determinadas mujeres son tenidas para procrear. Creo que hay una serie, ¿no? Creo el cuento de la criada, puede ser, que es una ciencia ficción donde me parece que era esa, yo no la vi, pero me contaron, donde las mujeres son obligadas a procrear, o sea, son solo vientres. Pero en un alquiler de vientre, efectivamente la palabra parecería, pero no es alguien que es solo un objeto, sino al revés, es alguien que pacta, ¿no? Es un contrato. Es como la prostitución que juegan con la necesidad o algo así.
Claro, pero vos tenés relaciones de prostitución que son contratos y relaciones de prostitución que son esclavismos. Es decir, cuando las mujeres, la trata de mujeres es esclavitud. Ahora, Profe, después no, una persona que decide prostituirse, te parece más a un contrato. Sí, no, me iba a referir a lo que usted acaba de decir, profe, en relación a la trata de personas, porque bueno, ahí muchas veces hasta se secuestran a las mujeres y se les someten totalmente al esclavismo y bueno, le explotan sexualmente. Ahí no, exacto. las mujeres se les escapa todo tipo de derechos, hasta lo tienen vigilado y lo demás, pues, para no dejarlo salir y bueno, obviamente el captor lucra con esa mujer y hace lo que quiere. Pero además no podés comunicarte, no podés establecer vínculos, todo lo que es humano. Ustedes piensen, cuando nosotros hablamos de sujetos humanos, no solo son los derechos, etcétera, sino que en la vida propio de lo humano, ya lo estuvimos viendo como especie, es la comunicación, es el aprendizaje, es poder planificar y transformar la naturaleza, es establecer, bueno, estos vínculos para transformar el mundo. Bueno, todo eso no ocurre en la trata. Ahora, efectivamente, y esto es un debate en el cual yo no me voy a meter, en la elección, aunque sea una elección muy condicionada por las cosas de la vida, pero en una persona libre que tiene la opción de hacer esto o hacer esto otro, aunque lo otro sea peor. No estoy juzgando si es bueno, si es malo, pero digo que hay una elección, entonces ahí no sería esclavitud. ¿Mm? Sí, tiene, no sé quién, tiene la mano levantada, no puedo verlo, pero puedo hablar. Yo, profe, Dale. yo me quería referir a la esclavitud. Lo que usted se refiere es que, lo que yo entiendo por esclavitud, es que cuando la persona es tratada por objeto y para que haya esa esclavitud, tiene que haber una compra y venta, ya sea de esclavos o de mujeres que son esclavizadas sexualmente. Eso quería agregar, no sé si está bien o mal. Está muy bien. Lo que tienen que recordar es que más allá de ciertas esclavitudes individuales o muy específicas, como estas que estamos hablando en la sociedad contemporánea, hay sociedades donde todo lo que se hace bajo relaciones de esclavitud. Es decir, que todo lo que se come, que todo lo que se viste, que todos los objetos están hechos por esclavos. Distinto de estas sociedades donde todo eso, donde la producción se realiza de otra manera y hay esclavos puntuales para algunas cosas. ¿Se entiende esto? Digo, porque después vamos a encontrar, por ejemplo, en el área andina, con la conquista, va a haber una cantidad de esclavos importantes no indígenas, ya vamos a ver por qué básicamente los indígenas no son esclavizados. Va a haber mucha esclavitud doméstica, es decir, que el servicio de la casa se hace con esclavos, pero la producción no. En cambio, algunos lugares puntuales de América, como por ejemplo estábamos diciendo Brasil y, y el sur de los Estados Unidos, donde sí la producción se hace con esclavos. Y eso introduce formas, sociedades diferentes, ¿no? Que ya las vamos a estudiar tranquilos. Pero lo importante entonces es empezar a ver esta diferencia también entre sociedades esclavistas y cuando los esclavos son de producción o la esclavización de ciertas cosas para ciertas actividades de servicio. La prostitución sería un servicio, no es una producción. ¿Estamos? Sí, profe. Estamos, profe. Bien. Tenemos vamos a ir cerrando porque nos cansamos bastante, pero quiero terminar con esto. Una sociedad, el esclavo, a ver, espera, Zaira, vamos a ver lo que dice Zaira y después seguimos. Zaira dice, el esclavo es una propiedad de otro, el esclavo, esperen, como estoy en el teléfono todo me resulta más. Tiene que estar privado de la humanidad, no tiene o pierde todo derecho o vínculo con la sociedad, por lo tanto los esclavos no son considerados personas sino objetos donde las personas se convierten en mercancía para la compra y venta como herramientas. Perfecto, muy bien, así es. Entonces, una sociedad esclavista es una sociedad muy especial.
En principio, los medios de producción están en manos de un empresario que tiene apropiados todos los medios de producción, la tierra, los enseres, etcétera, y los trabajadores también son de su propiedad. Toda la sociedad está dividida entre libres y esclavos, ¿no? De todas las divisiones, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros decimos las diferencias sociales? La principal en las sociedades esclavistas es libres no libres, no ricos y pobres, por ejemplo. Podés ser más rico o más pobre, pero sos libre, distinto, radicalmente distinto de si sos esclavo. Las condiciones es que hay propiedad privada de una cantidad de bienes, incluso de los esclavos, que se intercambian en el mercado, que hay una masa de esclavos importante por propietario. Importante quiere decir de decenas, cientos y miles incluso. Y que tienen que ser una proporción importante sobre el total de la población, es decir, no algunos poquitos. Cuando hablamos de una sociedad esclavista, los esclavos son una proporción importante de la población. Por eso decimos que hubo pocas sociedades esclavistas en la historia. Bueno, vamos a hacer así, porque tenemos que ir cerrando. El martes que viene, que nos juntamos en ¿cómo es? En el aula magna, vamos a terminar. Ustedes van a dar alguna de las especificaciones de qué quiere decir una sociedad feudal. Trátenla con cariño, porque nosotros en nuestra asociación, en nuestras sociedades, sobre todo en Jujuy, hay muchos rasgos feudales que permanecen, así que trátenlo con cariño. Traten de entender. El martes empezamos con las preguntas sobre esto, y lo explican ustedes, y ya vamos a empezar con la próxima lectura. Franco, vos por casualidad, pues yo no tengo acá el programa, ¿tendrás el programa a mano o alguno que tenga el programa a mano? Porque Profe, yo lo tengo a mano. Bueno, nosotros hemos terminado con las diferencias, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue en el programa? Léeme. Qué bueno. Profe hace rato había dicho que en la otra clase íbamos a ver lo del Estado. Creo que es ficha 2. Ah, lo del Estado, perfecto. Sí, Entonces eso vamos. teníamos que ver. Entonces el martes, ficha 2, Estado. Se va a transmitir Sí, en la ficha de en la ficha mía sobre Estado. Sí. Están preguntando, los que se anotaron, yo ahora voy a organizar el listado para que todo el mundo sepa quiénes vienen presencial y quiénes lo van a ver por las mismas plataformas. O sea, ayer usamos un enlace de Meet, los martes usamos uno, los miércoles usamos otro. Es decir, que los que no pueden venir presencial, que no tenían lugar, etcétera, o no quisieron, digamos, hay de los dos, o no llegaron, lo van a ver por Meet. Lo que vamos a intentar acá con Franco es ver si logramos poner una compu en el aula y con parlantes para escucharlos. Y si no, los vamos a leer los mensajes, pero vamos a tratar de que los que están virtuales puedan participar. Dicen que el mes que viene ya las aulas van a ser híbridas, es decir, que van a poner unas teles con sonido para que los que están virtuales puedan participar. Por ahora vamos a ver si lo podemos hacer. Romero, decime. Profe, ¿le puedo Consulta. hacer una Sí, consulta? sí. Yo le había mandado un mensajito al Messenger ayer, pero parece que no le llegó. Yo le voy a volver a mandar un mensajito ahora para que más o menos me tenga en cuenta un poquito con mi mensaje. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más precisan?
Profe, entonces va a ser simultáneo quienes decidimos virtual y para quienes asisten que no. Exactamente. ¿Mm? Yo voy a dar la lista de los que tienen que venir y el resto, sí o sí, tiene que estar virtual. ¿Mm? Vamos a intentar que puedan participar lo más que podamos. ¿Mm? Ahí está mandando Franco el link de asistencia. Profe, Voy a subir, espera que estoy leyendo un cachito. Voy a subir al Facebook ahora la lista. Ay, no, justo, tiene que venir. Sí, Agu. Yo le quería hacer una consulta. Espere, que tenemos. Está Agu, está Estrella y está Nair. En ese orden. Y hay alguien más con un gatito, un cachito. Sí. Agu, decime. Levanté sin querer, profe. Ah, listo. Ah, algunos dicen, Franco, que están sin permiso para llenar el link. Bueno, un cachito, ya va. Ahora Ya, Profe, no se puede poner la asistencia, no me permite el ya formulario. está, ya va, un cachito, ya se está arreglando. Nair, Profe, sí, yo tenía un problema de que no tenía comisión sí, y no sé si la profe Olea, algo así. Ulloa. Ah, mil disculpas. Me le mandé mensaje y me dio a elegir día martes y jueves. Y le elegí el día de jueves de 8 a 10, pero no sabría si le pregunté si había trabajo práctico o algo, no me había respondido. Porque Y la otra bueno, cuando comisión... vayas el jueves, ya te va a decir. Bueno, profe. Profe, no le Sí. quiero saturar con esta pregunta. Yo en principio me había inscrito para ir a clases presenciales al aula, bueno, al aula magna ahora a partir de Hagamos martes una que viene. cosa, les propongo una cosa, espera un cachito, hagamos una cosa, vamos a liberar a todo el resto que se pueda ir y las cosas personales se quedan los que tienen cosas personales, porque si no están 200 personas escuchando los problemas de ustedes. Los despido, vamos a terminar la clase y los que necesiten alguna cosa en particular se quedan y lo charlamos, ¿les parece? Con el resto nos vemos el martes en el aula magna. Chao, profe, hasta el martes. Que esté muy bien. Que esté muy bien.